Ha llegado el día, ha llegado la hora. Hoy os voy a hablar de uno de mis Funkos preferidos de toda mi colección. Uno de los más emblemáticos y cotizados que tengo ahí detrás. Ha llegado el día que os presente a Rosie the Riveter. Rosie the Riveter, o Rosie la Remachadora, es uno de los iconos de la cultura estadounidense más famosos de la historia, como también evidentemente del movimiento de empoderamiento feminista. El concepto, por así decirlo, de Rosie the Riveter surgió en 1942, a raíz de la canción del mismo nombre, escrita por Red Evans y John Jacob Love. Posteriormente, esta canción fue interpretada por diversos artistas, entre los cuales tenemos a Kay Kasher o The Vagabonds, que la hicieron nacionalmente famosa. All the day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter, keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little frail can do more than a male can do. Rosie, the riveter. No se puede negar la verdad que la canción es bastante pegadiza. Si nos fijamos un poco en el contexto histórico, nos daremos cuenta muy rápidamente de que el mundo se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, una segunda gran guerra en la que Estados Unidos no entró a formar parte prácticamente hasta su finalización. Fue en esta situación, evidentemente, en la que se pidió que todo quien pudiera participar en una guerra, pues se alistara al ejército. Y en su gran mayoría eran hombres los que se alistaban para esta causa. Por lo que la estructura industrial del país se tuvo que modificar, reconvertir, por lo que la mayoría de fábricas de la industria empezaron a producir armamento y material de guerra. Y se hizo un llamamiento a la mayoría de la población femenina que hasta el momento, por razones culturales sociológicas, se dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de los niños, por lo que tenemos un cambio cultural bastante importante en el que las mujeres pasan a hacer el trabajo que hasta entonces hacían los hombres. Y esto es básicamente lo que promociona y en parte celebra la canción Rosie the Riveter. El hecho de que de algún modo las mujeres se arremangaran y ayudaran a la victoria final contra el nazismo. ¿Qué ocurre entonces? Que se termina la Segunda Guerra Mundial con victoria, como todos sabemos, del ejército aliado y los hombres tienen que volver a sus hogares. Volver a su patria, a sus hogares y también a su trabajo, que como estábamos contando, hasta ese momento estaban ocupando las mujeres de una forma muy pero que muy eficiente. Y ahí evidentemente se produjo un conflicto de intereses. Y se obligó a todas las mujeres que hasta entonces habían hecho un trabajo encomiable a volver a sus labores del hogar. Esto lógicamente provocó mucha disconformidad y descontento en muchas de las mujeres que evidentemente se habían formado y especializado en sus nuevas labores. Y habían conseguido un estatus incluso superior en la sociedad estadounidense de ese momento. Por lo que no entendían por qué tenían que volver a su estatus anterior si habían conseguido algo mejor. Más aún teniendo en cuenta que habían sido totalmente capaces de hacer los trabajos que se les había encomendado de forma perfecta. En resumidas cuentas, ¿por qué tengo que dejar de hacer un trabajo supuestamente para hombres si yo estoy capacitado para hacerlo con las mismas garantías? Y es en esta parte de la historia donde nace el icono Rosie the Riveter como emblema de la lucha feminista y de la igualdad de géneros. La primera vez que se representó de forma gráfica a esta famosa remachadora fue en 1943 en la portada del Saturday Evening Post. Fue el ilustrador Norman Rockwell quien nos presentó a una Rosie muy corpulenta, con un bocadillo en una mano, la remachadora en la otra, vestida con un mono de trabajo, una fiambrera con el nombre Rosie y pisando un ejemplar del Mein Kampf, el libro que escribió Hitler en la prisión. Esta primera imagen se hizo tremendamente popular y el Departamento del Tesoro la utilizó para vender sus bonos de guerra. Sirvió también para campañas de otras compañías como la Westinghouse Electric Service y su famosísimo We Can Do It. Estos famosísimos carteles del We Can Do It, nosotras podemos hacerlo, sirvieron para motivar a todas las trabajadoras de esta compañía eléctrica. Es este cartel que quien más quien menos todos hemos visto alguna vez en nuestras vidas y representa la lucha feminista y la igualdad de géneros, y en el que está inspirado este maravilloso Funko. Y aquí la tenéis, la maravillosa Rosie the Riveter, o Rosie la Remachadora, si la queréis llamar así. La verdad es que es una de estas piezas de mi colección que cada vez que la veo me gusta más. Aquí la podéis ver, ¿no? Un poco, digamos, lo más emblemático de lo que es el icono en sí, la imagen típica de Rosie. Ya lo veis, una vez más, Funko vuelve a demostrar que haciendo lo que hacen son los mejores. Todos los detalles, el pintado, el esculpido de la figura, etcétera, es que no le falta nada absolutamente. La remachadora, el brazo, digamos, como en el póster del We Can Do It, nosotras podemos hacerlo, el cabello rizado, así como el pañuelo rojo con topos blancos y el nudo,
el mono de trabajo, las botas... No sé, a mí me parece realmente espectacular. Aquí tenéis el detalle por detrás, como veis el pañuelo totalmente detallado y muy bien pintado. Y además es de estas figuras que no es tanto el diseño en sí del modelado ni el pintado, que también están muy currados, pero hay muchas otras que tienen muchísimos más detalles que esta. Pero desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, es el hecho de que plasman bastante lo que es la esencia de la figura, el icono en el que está basado. Quiero decir, parece mentira, pero es que hasta cierto punto es muy pero que muy expresiva esta figura. Es muy fácilmente identificable con el póster que representa. Quiero decir, las figuras Funko Pop tienen unas características muy específicas. Y adaptar estas características a un icono tan específico y resolverlo de una forma tan brillante como que sea identificable al instante, para mí tiene muchísimo mérito. Y ya no solo la figura en sí misma, sino que la caja, como no podía ser de otra manera, también está muy pero que muy chula. Con el logotipo de la serie American History, también obviamente el logotipo de la Westinghouse Electric Service, la compañía que produjo en masa el famoso cartel. Y obviamente, como ya habéis visto antes, el famoso cartel en cuestión. Bueno, pues como os decía, esta es de mis figuras favoritas de toda mi colección, sin ninguna duda. Más allá de que, como muchos de vosotros sabéis, soy un enfermo de la cultura americana, y Rosie the Riveter es sin ninguna duda uno de los máximos exponentes de la cultura norteamericana. Así que obviamente ni su Funko podía faltar en mi colección, ni un vídeo sobre ella podía faltar en este canal. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un buen like, que ayudáis muchísimo, y recordad que... we can do it. ¡Hasta la vista!